Ahí está. Tenemos pues lo que es la teoría de la probabilidad, ¿verdad? Acuérdense que probabilidad es el fundamento para la inferencia estadística, que es lo que están viendo ahorita con la pandemia. Están tratando de hacer inferencias a partir de los datos que se tienen. O sea, por ejemplo, ahorita muchos de nosotros, las decisiones que se están tomando, pues afectan nuestra vida, ¿no? Simplemente lo que comentábamos, ¿hasta cuándo vamos a estar encerrados? Esa es una inferencia estadística. Apaguen su audio, muchacho. ¿Sale? Entonces, ¿hasta cuándo vamos a estar aquí juntos? Pues hasta que tengamos la menor probabilidad de que ocurra un contagio, ¿eh? Entonces, a eso se refiere la inferencia estadística, con base en probabilidades. Entonces, si ustedes ven las noticias, ahorita todo hablan de probabilidades, vemos de gráficos, que la mentada aplanar la curva, pues se refiere a eso, ¿no? A disminuir probabilidades, a disminuir frecuencias. Entonces, todo esto, el fundamento es la probabilidad, que es lo que vamos a ver hoy. Entonces, dice ahí que un hecho que no puede ocurrir tiene una probabilidad de 0, y un evento cuya ocurrencia es segura tiene probabilidad de 1, ¿sale? Pues, por ejemplo, en este caso, cuando hablamos de COVID-19, ¿cuál es la probabilidad que tiene cada individuo de infectarse? Según las estadísticas que están arrojando, pues la probabilidad es alta, ¿no? Andan hablando de un 89% de la población que va a infectarse. Entonces, la probabilidad individual sería el 0.89%, entonces es muy alto, ¿verdad? ¿Cuál es la probabilidad de que una persona que se enferme acabe en el hospital? Pues las estadísticas nos dicen que el 19% de la población que se infecta de COVID... No, no. El audio, ¿sabe? Apaguen su audio para que puedan platicar con el gallo. ¿Vale? Fíjense, déjenme les sigo. Entonces, tenemos la probabilidad de que una persona se infecte, dijimos, era... No, pues se infectará a 0.89, ¿verdad? El audio. ¿Ya? Es que quítenle el audio, así pueden hacer muchas cosas, ¿vale? Y no interrumpimos el audio. Acuérdense que lo vamos a grabar para que los que no se pudieron conectar después apaguen su audio, muchachos. ¿Ya? Sale. Entonces, decíamos que la probabilidad de que una persona se enferme y acabe en el hospital es una probabilidad condicional, ¿no? Dado que te enfermaste, ¿qué probabilidad hay de que te acabes en el hospital grave? Hablan de un 19%, ¿sale? Entonces, la probabilidad individual es de 0.19. A eso se refiere estas relaciones, ¿no? Va desde 0 hasta 1. Dice aquí que el hecho más probable es el más cercano a 1 y el hecho menos probable es el más cercano a 0. Pues tenemos ahí que, bueno, ya este rollo ya lo tenemos claro con la introducción que les di, ¿sale? Para tomar decisiones tenemos que tener estadística, probabilidades. Entonces tenemos ahí dos perspectivas de la probabilidad. Uno es la probabilidad clásica o a priori, uno es la frecuencia relativa o a posteriori. Ya habíamos visto esto, que la probabilidad clásica tiene como padres a Pascal y Fermat desde el siglo XVII. Y obviamente estas teorías se usaron para ganar ventaja en los juegos de azar. Obviamente si apostamos al ganador, pues tenemos más ganancias. Entonces, como es dinero, a la gente le interesó generar estas teorías de probabilidad. Entonces, tenemos que al lanzar un dado, se dice que cada uno de los 6 lados tiene igual probabilidad de aparecer. Pero obviamente si hacemos trampa, los dados están cargados y hay más probabilidad de que ocurran unos números que otros. Pero sin que haya trampa, todos tienen la misma probabilidad de ocurrir. La definición clásica es esta, ¿verdad? ¿Cuál es la probabilidad de que ocurra un evento? M entre N, donde M es el número de eventos que pueden ocurrir y N es la totalidad de los eventos que ocurren. En cambio, otro enfoque, que es la probabilidad de frecuencia relativa, se refiere a que un evento se va a repetir N veces, que es lo que vemos en cada una de las conferencias que dan en la noche en relación al COVID-19. Estamos observando que la probabilidad de que ocurra es para un individuo, pero este evento ocurre N veces. Es decir, para una población, la probabilidad que se utiliza es la probabilidad de frecuencia relativa. El audio, ¿saben?
Seguimos. Y hasta por internet me hacen renegar, muchachos. Pónganle el audio, quiten el audio y ya pueden hacer muchas cosas, ¿vale? Dice, si algún proceso es repetido un número de veces que algún evento resultante con la característica E ocurre n veces, la frecuencia relativa de la ocurrencia es aproximadamente igual a la probabilidad de ocurrencia. Es decir, estamos repitiendo un evento n veces, ¿ok? Entonces tenemos otro enfoque que es la probabilidad subjetiva. Esta probabilidad subjetiva habla de un término más bien más social, es decir, estamos hablando de la probabilidad de un evento que es difícil de calcular. Ya me adelanté, ya ven, ya acabé. Quítenle el audio, por favor, chicos, si no, esto no va a funcionar. No se peleen con su mamá. ¿Ya? Pobre mamá, ni sabe que están ahí en clase. ¿Listo? Llegamos aquí, ¿verdad? Entonces decíamos que esta es una probabilidad más subjetiva. Como por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que se encuentre la cura del cáncer en los próximos años? Esto no es algo que se pueda calcular, sino que más bien se habla en algo más subjetivo. Entonces tenemos aquí lo que son las propiedades elementales de la probabilidad. Ya habíamos mencionado lo que es un axioma, ¿verdad? Un axioma es una teoría que no necesita ser comprobada porque es muy evidente. En 1933, el matemático ruso Kolmogorov formalizó este axioma de la probabilidad. Estas tres, esta probabilidad tiene tres reglas que son las siguientes. Dado algún proceso o experimento con n resultados mutuamente excluyentes llamados eventos, desde e igual a 1 hasta n, la probabilidad de cualquier evento de 1 es el número no negativo, es decir, va a ser mayor de 0. No puede haber probabilidades negativas, ¿sale? Aunque su cruz no los haga caso, diga, no, ¿cuál es la probabilidad de que ande conmigo Brad Pitt? Pues -3. No, obviamente no. Tiene que ser hasta 0, ¿ok? Entonces, el valor mínimo de probabilidad es 0. Luego el número 2 nos dice que la suma de todas las probabilidades de eventos mutuamente excluyentes es igual a 1. Es decir, el valor o el intervalo de la probabilidad es desde 0, donde 0 es el evento nulo, hasta 1, donde es el evento seguro, ¿vale? Luego dice aquí que esta es la propiedad de exhaustividad, es decir, que la suma de las probabilidades de todos los eventos mutuamente excluyentes posibles va a ser igual a 1, ¿sale? ¿Qué significa? Que no pueden ocurrir dos de estos eventos al mismo tiempo, deben ser eventos excluyentes. El número 3 nos dice que consideremos dos eventos mutuamente excluyentes, E1 y EJ. La probabilidad de ocurrencia de E1 o EJ es igual a la suma de sus probabilidades individuales. Suponga que dos eventos no mutuamente excluyentes, es decir, que pueden ocurrir al mismo tiempo. En un intento por calcular la probabilidad de ocurrencia de E1 o EJ, el problema de traslape ocurre y entonces el procedimiento puede volverse muy complicado. Por eso la mayoría de estos supuestos se refieren a dos eventos mutuamente excluyentes. Es decir, al momento de lanzar una moneda al aire, o cae cara o cae cruz, no puede caer cara y cruz al mismo tiempo, ¿sale? Entonces, vamos a empezar a ver el cálculo de probabilidad de un evento. Aquí tenemos el ejemplo 3.4.1, que es una revista científica, se llama American Journal of Drugs and Alcohol Abuse. Estos son los autores en el, ¿cómo se llama? En el anexo 1 del libro de texto, que es el Daniels Wine Bioestadística. Pueden encontrar la referencia completa. Ahorita que tienen tiempito, pues métanse ahí a internet y bajen el artículo original. Es viejo y este artículo, pero pues nos sirve para entender más el diseño experimental de este estudio. Luego dicen que estos autores afirman que las mujeres están consideradas como un grupo con riesgo especial de adicción a la cocaína y que se ha sugerido que sus problemas con la cocaína son mayores que en los hombres. Dice, con base en la revisión de textos especializados y en el análisis de los resultados de un estudio original, estos investigadores argumentan que no hay evidencia de que el uso de cocaína en las mujeres exceda al de los hombres, o que el índice de uso crezca más rápido en comparación con el de los hombres, o que experimenten más problemas.
Los sujetos de estudio de Erickson y Murray comprenden una muestra de 75 varones y 36 mujeres, es decir, 111 pacientes. Dice, los autores afirman que los individuos son una muestra bastante representativa de adictos típicos, adultos sin tratamiento ni encarcelados. Fíjense bien, jóvenes. Aquí lo importante de este texto es, ¿cuál es la pregunta de investigación? ¿O cuál sería la hipótesis? La hipótesis es que el sexo influye o el género influye en el consumo de drogas. Y la hipótesis nula sería que no hay diferencias significativas de consumo de drogas entre hombres y mujeres. La pregunta de investigación sería, ¿el género o el sexo influye en los hábitos de consumo de drogas, sí o no? Eso es lo que quieren contestarse en este artículo, ¿sale? ¿Cuáles son los criterios de inclusión? ¿O cuáles son las características de la población de estudio? Aquí no lo manifiestan. Subrayenlo. Algunos ya tienen estas diapositivas impresas, entonces vayan subrayándolo, por favor. Dice aquí que, bueno, obviamente estas, acuérdense que para demostrar, seguimos trabajando, tanto en el aula como de manera virtual, tenemos que ir anotando, niños, el audio otra vez. La situación está cabrona y no tengo tiempo para andar haciendo tesis, pero le juro que le eché ganas. Niños, quiten los memes, por favor. ¿Salimos o no salimos? Audio, jóvenes. Juegos que saca así de papel, güey. Vas, fírmate. Y de ahí que me dan mi título, güey. Bueno, ¿a qué horas terminan? Hasta que terminen puedo continuar, ¿eh? Es que no se entiende, no entiendo nada, no sé qué tomar. ¿Cómo hago esto para que se vean aquí? Estamos esperando que terminen el audio, jóvenes. Sáquelos. Pues ellos tienen que tener la disciplina, ¿no? ¿Listo? Todavía se sigue escuchando. Por favor, revisen y quiten el audio, por favor. ¿Listo? Gracias. Bueno, seguimos. Por favor, vayan subrayando en sus diapositivas las características de la población o los criterios de inclusión. Aquí tenemos, si no se escucha bien mi audio, es porque hay gente que tiene el audio prendido. Necesitan quitar su audio, jóvenes. ¿Vale? Bueno, seguimos. Ya me perdí, ya ven. Aquí, ¿cuáles eran las características de la población? Entonces tenemos aquí que las características son que son hombres y mujeres, ¿verdad? Que son adultos y que no están encarcelados y que no tienen ningún tratamiento, ¿sale? Estas serían los criterios de, ¿cómo se llama? De inclusión, ¿ok? Aquí. Esto hay que irlo subrayando, ¿vale? Aquí. Eso váyanlo subrayando y váyanlo anotando ahí en sus diapositivas. Entonces, lo que nos dice es que aquí tenemos... No se ve, mira. Y no se ve, quiten el audio, ¿saben? La tabla 3 muestra la frecuencia de uso de la cocaína en el tiempo de vida y en el sexo de los individuos. Y se suponga que se escoge uno de ellos aleatoriamente de entre la muestra, ¿vale? Entonces, dice, ¿qué probabilidad existe de que sea hombre? O sea, avanzamos, jóvenes, y tenemos aquí la frecuencia de consumo de cocaína por género entre adultos adictos. Tenemos esta diapositiva. Si ustedes se fijan en esta tablita, los autores nos están mostrando sus 111 pacientes y cómo se van separando entre las diferentes categorías de frecuencia de uso de cocaína. Tenemos de 1 a 19, de 20 a 99 y de 100 más veces, ¿sale? Son la categoría A, B y C. Y separan del sexo masculino y del sexo femenino, ¿vale? Aquí está la referencia total. Si ustedes quieren revisar el artículo, lo pueden googlear sin problema, ¿sale? Entonces, nos vamos a
Excel, ¿sí lo ven? Bueno. En Excel. Aquí tenemos el Excel. Alguien ponga el audio y dígame si ven el Excel nada más. Sí, sí se ve. Ok, gracias. Entonces tenemos aquí la tablita, ya la transcribí. Tenemos ahí las categorías, ¿verdad? Entonces tenemos el sexo masculino, tantos, ¿verdad? Este es el total y total, ¿ok? Lo que yo hice fue poner en esta otra tabla la frecuencia de consumo de cocaína por género entre adultos adictos, pero lo expresé en forma de probabilidad. Aquí me equivoqué, esta es probabilidad. Listo. Entonces, si se fijan, la primera pregunta que nos hacen en la diapositiva 15 es, ¿qué probabilidad existe de que sea hombre? Pues nosotros ya vimos que la forma de calcularlo es M entre N, ¿verdad? En este caso, ¿cuántos hombres hay? 75, perdón, ¿sale? De un total de ¿cuánto? De 111. Entonces, dividimos simplemente 75 entre 111 y tenemos una probabilidad de 0.68, ¿sale? Por 100, si lo multiplicáramos en porcentaje, bien fácil, ¿no? Nada más ponemos aquí este por 100, ¿verdad? Nos da un porcentaje de 67%. Es decir, que si yo al azar tomo un individuo de estos 111, hay un 68% de probabilidades de que sea varón. Otra vez. Niños, ya nos estamos enterando de su vida familiar. Pónganle el mute al audio, por favor. Así va a salir el video cuando estén estudiando, ¿eh? Bueno, nos entendió que es este porcentaje, ¿verdad? Ya tenemos aquí el número 75 entre el total de personas de población, ¿vale? Entonces nos regresamos a las diapositivas. Y como que se puso a hacer el botoncito y ya. Y la respuesta sería esa, ¿verdad? Se activó el audio, pero no sé cómo. Dice, ¿cuál es la probabilidad de que sea hombre? Ya dijimos, ¿verdad? ¿Cómo lo calculamos? Ok. Entonces dice aquí que hay otra manera de calcular la probabilidad, como la probabilidad condicional. Dice, en ocasiones el conjunto de todos los resultados posibles pueden constituir un subconjunto del conjunto universal. En otras palabras, la población de interés se puede reducir mediante algún conjunto de condiciones no aplicables a la población total. Cuando se calculan las probabilidades con un subconjunto del conjunto universal como denominador, el resultado es una probabilidad condicional. Esto es puro rollo, chicos, ¿no? Yo entiendo que no se entiende muy bien. Pues tenemos aquí el ejercicio que nos deja, nos sugiere el libro, que es el 3.4.2, me dice que suponga que se escoge aleatoriamente a un individuo de entre los 111 y se encuentra que es un individuo de sexo masculino M. Dice, ¿cuál es la probabilidad de que este individuo haya consumido cocaína 100 veces o más durante su vida? Si nosotros lo escribimos de manera algebraica, me quedaría probabilidad de que haya consumido, o que sea el caso C, dado que D, ¿ok? Dado que M, ¿vale? Probabilidad de C, dado que M, esta es una M, ¿vale? Probabilidad de C, dado que M. Entonces nos volvemos a ir aquí, Excel. No tengo pizarrón, no por otra cosa. Entonces tenemos en la diapositiva 17 la pregunta, ¿qué probabilidad hay de que un individuo, dado que sea hombre, haya consumido 100 veces o más cocaína durante su vida? Es decir, C, dado que sea M, ¿verdad? Pues ¿cómo se calcula? ¿Cuál es la probabilidad de que haya consumido 100 veces o más? O más bien sería M vale 25. Es decir, hay 25 individuos que consumieron 100 veces o más. Y eso lo vamos a dividir entre los 75 que son el total de varones que son. ¿Vale? 25 entre 75 es
.33, ¿ok? Entonces, la probabilidad de que un individuo que sea hombre haya consumido 100 veces o más es .33. Nos regresamos a PowerPoint y aquí quedaría la respuesta. Entonces, váyanlo anotando. Yo sugiero que si tienen las diapositivas en físico, vayan haciendo las anotaciones pertinentes, ¿sale? Ahorita me regreso al Excel. Luego dice probabilidad conjunta. Algunas veces se quiere encontrar la probabilidad de que un individuo seleccionado aleatoriamente a partir de un grupo de individuos posea dos características al mismo tiempo. A esta probabilidad se le conoce como probabilidad conjunta. El cálculo de la probabilidad conjunta se ejemplifica a continuación. Tenemos aquí el ejemplo, ¿verdad? Dice, en referencia a la tabla, ¿cuál es la probabilidad de que una persona seleccionada aleatoriamente de entre los 111 individuos sea del sexo masculino y sea una persona que consumió cocaína 100 veces o más durante su tiempo de vida? Se escribiría así: la probabilidad de que sea hombre y haya consumido 100 veces o más, ¿verdad? Aquí la palabra clave es y. Es intersección, M intersección C. Que sea hombre y haya consumido cocaína 100 veces o más. Esa es la probabilidad conjunta. Me regreso a Excel. Es la diapositiva 19, me parece, ¿verdad? Dice, ¿cuál es la probabilidad de que una persona seleccionada al azar sea del sexo masculino y haya consumido 100 veces o más? Pues aquí pongo 25, que 25 es la probabilidad de C, entre el total de individuos que son 111. ¿Vale? Entonces, cuando tengo esta probabilidad, C intersección M, tenemos que es 25 entre 111 y la probabilidad de ocurrencia es .23, ¿sale? Entonces vayan anotándolo. Fíjense bien, esta es P, probabilidad de C, es decir, que haya consumido, C es esta C, que haya consumido 100 veces o más, dado que fue varón. Entonces divido 25 entre 75, ¿sí? Ahora bien, si lo que quiero es calcular la probabilidad de que una persona seleccionada al azar sea hombre y haya consumido 100 veces o más, es decir, que sea M, dado que sea M y C, entonces ahí divido 25 entre la totalidad de individuos, que son 111, y esta es la probabilidad, ¿sale? Espero que sí vayan agarrando la onda, porque es complicado aquí en línea, pero ¿vamos bien? Dejen checar el chat, a ver. Eve Arango, apaga el micrófono, ya vi quién es. Fanny, estás bien hermosa. Tú también, Abner. Ahorita se quedan platicando, mira. Ya estoy viendo quién tiene el micrófono prendido, ¿eh? Bueno. ¿Quién no escucha nada? Fernanda Márquez. En la parte inferior de la diapositiva. Ya escuché, maestro. Gracias. No. Digo de la clase. Ok, bueno. Dice regla de la multiplicación, ¿sale? Dice la probabilidad se puede calcular, no, esto ya lo vimos, no, ¿verdad? Es la multiplicación. Entonces quedó claro, las anteriores es conjunta y este es condicional, ¿sale? Condicional es cuando veamos este símbolo y conjunta es cuando veamos este, ¿vale? Conjunta y condicional. Ahí anótenlo en sus apuntes. Luego tenemos lo que es la regla de la multiplicación. La probabilidad se puede calcular a partir de otras probabilidades. Por ejemplo, la probabilidad conjunta se puede calcular como el producto de una probabilidad marginal y una probabilidad condicional adecuadas. A esta relación se le conoce como regla de la multiplicación de la probabilidad. Aquí está el ejemplo. Me piden ahora que calcule la probabilidad conjunta de seleccionar un individuo del sexo masculino
con una frecuencia de consumo de cocaína de 100 veces o más. Es el mismo ejemplo anterior, nada más que ahora nos lo piden que lo hagamos con esta ecuación, que se calcule la probabilidad conjunta a partir de una probabilidad condicional, ¿sale? Dice, cocaína 100 veces o más, a partir del conocimiento de dos probabilidades convenientes, una marginal, que es esta, y otra condicional, ¿sale? ¿Por qué se le llama marginal? Ahorita lo vemos. Me brinco otra vez Excel. Y vamos a la diapositiva 21, ¿verdad? Dice, ¿cuál es la probabilidad conjunta? No sé por qué tiene espacio. ¿Cuál es la probabilidad conjunta de seleccionar a un individuo del sexo masculino con una frecuencia de consumo de cocaína de 100 veces o más? No más porque no se ve. De 100 veces o más. ¿Dónde voy? No, en una frecuencia de 100 veces, es como salió una nota. De cocaína de 100 veces o más durante toda su vida a partir del conocimiento de dos probabilidades convenientes, una marginal y otra condicional, ¿sale? Entonces tenemos aquí esta ecuación, ¿verdad? Habíamos dicho que era una probabilidad marginal, es esta. P, probabilidad de que sea hombre, es esta, 75, ¿vale? Por eso se le llama probabilidad marginal. Estas de las orillas, fíjense, las pongo con un colorcito. Se les llaman probabilidades marginales. Esta de acá lo pongo si quieren con verdecito, azulito, no sé, lo pego así. Mande. Mande. Pues Fernanda Márquez, ya la vi. Fernanda Márquez, quité el audio. Bueno, tenemos Es que no sé color. cómo. Fernanda Márquez, píquele ahí donde ve el micrófono. Ahí. Maestra, ya le piqué ahí. No hable, ¿sale? Bueno, tenemos ahí el... Esto es mucha tecnología para mí. ¿Qué? Mírese, ya vamos a acabar. ¿Qué? Ya se me fue el avión. Estas que están aquí son las que están en azul, son las frecuencias marginales, anoten. Las amarillas o verdes, no sé qué color es azul, amarillo, perdón. Daltónico. El amarillo es probabilidad marginal, ¿sale? Entonces, por eso se refiere que es la probabilidad marginal. Dice aquí, vamos a calcular la probabilidad marginal, dice el libro, ¿verdad? ¿Cuál es la probabilidad de que sea hombre? Pues 75 entre 111, que nos da este valor que ya tenemos aquí. Si se fijan, si yo divido 75 entre esto, me va a dar esto. Si yo sumo estas probabilidades, me va a dar este mismo valor, ¿sale? Entonces, bueno, esta es la probabilidad marginal. Y luego me pide la ecuación, recuérdenla, de regreso. Ya tenemos esta, ¿verdad? Ahora me falta calcular esta, probabilidad de C, dado que M, ya también la tenemos, pero vamos a recordar cómo. De la probabilidad de C, es decir, que haya consumido 100 veces o más, dado que es varón, es hombre, ¿sale? ¿Esta cómo se calcula? Pues 25 entre 75, es decir, 25 individuos consumieron 100 veces o más el total de hombres, es decir, 75, ¿vale? Esta, si ustedes se fijan, es la misma de acá. Y esta es esta, ¿vale? Esta, ¿cuál es? Punto 23 es esta, ¿sale? Probabilidad de que sea esto, dado que es esto, ¿sale? Esta sería la probabilidad condicional. Entonces, me dice la fórmula, ¿cómo calculo esa probabilidad? La probabilidad de M por la probabilidad de C dado que M, es decir, esta va, punto 68, esta vale punto 68, por punto 33, ¿cuánto me da? ¿Sí está bien? G11 por punto 33, me da punto 23. Esa es la probabilidad de que ocurra esto. De que, ¿qué dijimos? De que seleccionar un individuo de sexo masculino con una frecuencia de consumo de cocaína de 100 veces o más, ¿sale?
Esta es la misma que esta. Son dos maneras de calcular, nada más que esta me parece que es mucho más directa, ¿vale? ¿Dudas? Bueno, ya casi acabamos. Tenemos la regla de la multiplicación, ¿ok? Entonces ya anotaron, espero hayan anotado el procedimiento ahí en sus diapositivas. Y tenemos por último, bueno, dice aquí la regla de multiplicación, se puede afirmar que la regla de multiplicación en términos generales es como sigue. Para cualquiera de dos eventos A y B, la probabilidad de A y B, acuérdense que este significa I, es la condicional, ¿sale? Probabilidad de que ocurra A y B es igual a la probabilidad de B por la probabilidad de A que ocurra A dado que ocurrió B. Si la probabilidad de B es igual a 0, ¿vale? Así se lee esto. Para los mismos dos eventos, que es lo que acabamos de calcular hace un ratito, para los mismos dos eventos A y B, la regla de multiplicación también se escribe como probabilidad de A y B es igual a la probabilidad de A por la probabilidad de B, dado que A, si P es igual, perdón, si la probabilidad de A es diferente de 0. Si se fijan, esta y esta son análogas. Esto es lo único que cambia entre este y este. O sea, no importa probabilidad de A, dado que ocurrió B, o la probabilidad de B, dado que ocurrió A, ¿vale? Y tenemos aquí la probabilidad condicional. Dice, la probabilidad condicional de A, dado que ocurrió B, es igual a la probabilidad de A unión B, perdón, intersección B. Esta es intersección, es decir, de A y B, dividida entre la probabilidad de B, siempre que la probabilidad de B sea diferente de 0. Es decir, la probabilidad de A dado que ocurrió B es igual a la probabilidad de A y B entre la probabilidad de B. Si ustedes se fijan, no es otra cosa que despejamos acá. ¿Sí o no? Estamos despejando esto. ¿Sí? Y es lo que me dice, la probabilidad de B es diferente de 0. ¿Qué significa esto? Que la probabilidad de que ocurra B, que B sí va a ocurrir, ¿sale? Que no es un evento nuevo. Entonces, con este último ejemplo vamos a dar por terminada la clase de hoy. Se pretende utilizar la ecuación 3.4.2 en los datos de la tabla 3.4 para encontrar la probabilidad de condicional de C dado que ocurrió M, ¿sale? Entonces, tenemos aquí la ecuación, probabilidad de C dado que ocurrió M. ¿Se acuerdan qué era esto? Probabilidad de que haya consumido más de 100 veces dado que es hombre. Esto es igual a la probabilidad de que haya consumido más de 100 y sea hombre por la probabilidad de que sea hombre, ¿vale? Y nos vamos por último a Excel. Y tenemos aquí en la diapositiva 24. Dice probabilidad condicional de C dado que ocurrió M. ¿Se acuerdan? Entonces vamos a poner, me regreso a PowerPoint. Y ponemos ahí, ¿cuál es la probabilidad de C unión M, verdad? Me voy a Excel. Y pongo aquí probabilidad de M unión C. Y es que no sé cómo poner la intersección. Voy a poner una N, pero ya saben que es una intersección, ¿sale? Es igual a ¿qué, jóvenes? A M dado que ocurrió, más bien a C dado que ocurrió N, ¿verdad? Perdón, déjame copiar. C intersección M, ¿a qué es igual? Es esta, ¿no? 25 entre 111. Y luego ponemos la probabilidad marginal, que ya la calculamos, que es la probabilidad de que sea hombre, es igual a ¿qué? Aquí la tenemos arriba, 75 entre 111, ¿vale? Y para poder calcular la probabilidad de C, dado que ocurrió M, me voy a Excel, digo a PowerPoint,
Me acuerdo de la fórmula, ¿verdad? Hay que multiplicar esta por esta. ¿Vale? Digo, hay que dividir, perdón, por multiplicar, hay que dividir. Me voy a Excel y pongo así. Probabilidad de C, intersección U, dijimos, entre probabilidad de M. Es igual, ¿verdad? Entonces dijimos que 25 entre 111. 25 entre 111 es este, ¿verdad? Entonces lo pongo y lo divido entre probabilidad de M, que dijimos era esta, ¿verdad? Y ya, así se resuelve ese problemita. Obviamente, jóvenes, yo sé que ustedes están acostumbrados en analítica a que les piden que usen 4 cifras significativas. Aquí con nosotros en probabilidad, miren, nada más voy a dejar estas 2 cifras significativas para no estresarnos tanto, pero en realidad, pues debería ser 0.3, ¿no? La probabilidad, creo que eso se entiende mejor, pero bueno, dejémoslas en 2 cifras significativas, ¿vale? Y ya resolvimos este problema. No sé si tengan alguna duda. Esta hoja de cálculo se las voy a mandar a Edmode, déjenme le pongo ahí, N, símbolo de intersección o probabilidad, ¿qué dijimos? ¿Cómo dijimos que se llamaba, chicos? Condicional, ¿verdad? Nadie está poniendo atención. Nadie está poniendo atención, ya oí. O probabilidad. Ay, ya se me olvidó. Por estar oyendo que no ponen atención. Probabilidad condicional. Gracias. ¿Dónde está acá? Probabilidad condicional. Listo. Entonces, miren, les voy a dejar el audio, digo, el video que grabamos así todo feo. Lo vamos a dejar ahí en Edmode, les subo el link y les subo la hoja de Excel. Y espero sus retroalimentación, ya sea en Edmode, ahí en el chat, en cada uno de los grupos, ahí me van diciendo, nomás explícame tu hermosa y bueno y todo. Todos los, ya tienen ganas de verse, ¿verdad, chicos? Yo también tengo ganas de verlos y ver cómo juegan entre ustedes, pero bueno, ya acabaríamos la clase de hoy, les dejo en línea el audio, el video, perdón, de la clase y les subo los archivos y vemos cómo funciona esto, ¿sale? Necesito que me digan si están entendiendo, si les gusta la dinámica de la clase o qué podemos hacer para mejorar, porque esto es difícil para todos, ¿vale? Yo creo sí habrá otra clase. ¿Qué no entendió, Sandra? Bueno, sí habrá otra clase. La idea es por lo menos aventarnos una unidad, chicos, para que el fin de semestre, que va a ser en mayo, junio, no sea tan dramático. No sé si estén avanzando en otras materias. Por eso necesito que me den ahí su... necesito que me den su retroalimentación por escrito, ¿vale? Y ahí platicamos en Edmode. Pues es que la idea era hacer el video y verlos en tiempo real para que me estuvieran diciendo las, ¿cómo se llaman? Las dudas, así por escrito. Y no se estresen, chicos, es la primera vez que usamos la herramienta, entonces es normal que no supiéramos dónde está el sonido y demás. ¿Vale? Yo digo que por salud mental es bueno que tengamos esta dinámica, porque rompemos el encierro, ¿sale? Ya nos estamos muy peleando, pero bueno. La probabilidad marginal se refiere a la suma de todas las probabilidades de la columna, ¿sale? Por la salud mental, Elizabeth, más que lo físico es la salud mental. Pero bueno, pequeños, ya si quieren poner su audio, ahí les dejo un ratito que lo usen. Pórtense bien, los quiero y los leo en el móvil, ¿vale? Cuídense. Bye.
Adiós, maestra. Bye. Déjame cómo se detiene esa. Hola. No manches, estás aquí. No,